Pablo tuvo el privilegio de plantar varias congregaciones. A veces cuando algunos escuchan la palabra plantar piensan, bueno, van a plantar un jardín, un edificio, ¿no? Pero ¿a qué se está refiriendo? Que estamos sembrando la semilla, y la semilla, digamos, es el Evangelio, es Cristo Jesús. Y bueno, entonces, justamente, dice la palabra acá que los hermanos Gálatas, si usted va conmigo, no deje ahí Apocalipsis, mire cómo lo recibieron en algún momento de la vida de ellos, ya que eran hermanos como nosotros, que habíamos venido con un trasfondo religioso, pagano, sin vida, sin esperanza, pero ellos lo recibieron de una manera bastante interesante. Gálatas capítulo 4, por favor. Y estaba Pablo enfermo y había tenido que pasar por ese lugar, y dice la palabra del Señor que no lo despreciaron. Gálatas capítulo 4 dice la palabra. Dice versículo 13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. O sea, Pablo había estado enfermo. Recordémonos que él por muchos lugares que iba había sido perseguido, pero dice la palabra que una enfermedad tomó su cuerpo, que pasó por ese lugar de Galacia, y dice que a causa de esa enfermedad, no significa que la enfermedad lo motivó, sino que él tenía que hacer un reposo en ese lugar, pero él no podía quedar indiferente frente a la situación que la gente estaba en condenación, como cuando se acuerda cuando fue a Atenas, dice que su corazón se enardecía viendo a la gente entregada a la idolatría. Entonces, cuando Pablo estaba ahí, la enfermedad no fue más grande que su carga que él tenía, y mire cómo lo recibieron los hermanos Gálatas, versículo 14. Dice: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía de mi cuerpo. Alguien dijo que si Pablo viviera en nuestros días, capaz que sería una persona menospreciada, porque mire, el mundo ha avanzado a veces en el cristianismo, que a veces pensamos que alguien que está por una enfermedad es el juicio de Dios. Pero sin embargo, hermano, Dios tiene planes, y Pablo, aunque él había robado 3 veces al Señor, él le dijo: bástate en mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces dice la palabra que los hermanos Gálatas, dice que lo recibieron. ¿De qué manera? Versículo 14: antes bien me recibiste, Cristo, como un ángel, o sea, como un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Entonces, volviendo al libro de Apocalipsis, hermano, vemos que el ángel al que se está refiriendo acá, el apóstol Juan, y sabemos que esta iglesia, hermano, existió en un momento dado. Ahora ya quedan ruinas de ese lugar. Miren, ahora voy a mostrar un breve mapa acá para que usted tenga una idea. Mira, acá hay un mapa. Ahí aparecen las 7 iglesias que, bueno, son mencionadas entre el capítulo 2 y 3, comenzando con la iglesia de Éfeso. Entonces, ahí usted ve, si usted ve marcado en ese mapa, yo no lo veo porque estoy de espaldas, pero usted nota, ahí aparece que esto estaba en Asia. En otras palabras, digamos, en algún momento, no sabemos con exactitud en qué momento o quién plantó esta iglesia, porque hay gente que no sabe exactamente, pero había mensajeros. ¿Cómo sabemos esto? Mire, vamos de vuelta a ir a otra carta acá. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses. En la carta de Colosenses se menciona a un hermano que se llama el hermano Erasmo. Vamos a ir acá, y él era uno de los pastores de la iglesia. Pero dice que así como Pablo desde la cárcel había mandado cartas a los hermanos colosenses, también había mandado una carta a los hermanos de la Odisea. Dice la palabra de Dios así en el libro de Colosenses capítulo 4. Dice la palabra de Dios así, versículo 12. Os saluda, dice, a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Dios, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces sabemos que Epafras era uno de los pastores de la iglesia. Pero yo había dicho Erasmo, hermano, pero Epafras, hermanos. Pero en el versículo 13 dice: porque él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están, ¿qué dice? ¿Dónde? En la Odisea. La palabra la Odisea, digamos, es un término que significa lao, que significa, hermanos, gobierno del pueblo. En otras palabras, Odisea es gobierno, lao es pueblo.
Por eso tiene ese nombre que va dirigido a la iglesia de la Odisea. Bueno, todo esto estoy diciendo, hermanos, para que usted sepa por qué viene esta palabra a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Juan, a la iglesia de la Odisea. Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Ustedes saben que este lugar de la Odisea fue destruido en el año 62 después de Cristo. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque llegó un momento, digamos, que este lugar de la Odisea tuvo que ser reedificado. En aquel tiempo, ¿sabe que estaba dominando el Imperio Romano? Y el Imperio Romano tenía mucho poder económico. Hasta tal extremo, digamos, que esta ciudad de la Odisea no quiso aceptar ayuda de Roma. El emperador romano le mandó una carta a la ciudad de la Odisea, y le dijo: mira, queremos ayudarles a ustedes para que vuelvan a reconstruir porque están en ruinas. Ahora, usted dirá, ¿por qué ellos no recibieron la ayuda? Bueno, para que usted sepa, dice que la ciudad de la Odisea tenía una escuela de medicina. ¿A qué se refiere? Ahí es donde se fabricaban los medicamentos para la vista. Usted sabe que en aquellos días no es como nosotros que venimos en auto a la iglesia. La gente tenía que venir caminando o en camellos, y la arena de esos desiertos penetraba la vista, que algunos hasta ya llegaban a la ciudad sin poder ver. Entonces, en aquellos días había una escuela de medicina que abastecía a la Odisea con un ungüento especial. Entonces, póngase a pensar, ya en aquellos días había esos adelantos. Pero también había otra cosa más que tenía la Odisea. También tenía una gran riqueza, y era la lana de la oveja negra. O sea, tenían, ¿sabe qué? Todas las mejores telas, las mejores vestimentas. Todo eso era un gran poder adquisitivo para esta ciudad de la Odisea. Otra cosa más, hermanos, que tenían ellos, hermanos. Y miren lo que dice Apocalipsis 3:17. Por eso va a venir la cuestión que Dios mira a la iglesia de la Odisea de una manera. Porque tú dices que yo soy rico, estamos en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices que soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo que necesidad. ¿Sabe que cuando el emperador romano le mandó a la Odisea, a la ciudad de la Odisea, le mandó la carta: le vamos a ayudar a reconstruir la ciudad? ¿Sabe lo que mandó el gobernador de la ciudad de la Odisea? Dice: no tenemos necesidad de nada. O sea que Dios tomó la palabra del pensamiento de la ciudad esa para decirle a la iglesia de la Odisea, cuando el Señor le tiene que decir en el versículo 17, que dice: no tengo necesidad de nada. Qué impresionante eso, ¿verdad? Cómo afecta a veces la cultura, el ambiente. Mire, si en aquellos días, digamos, había esas situaciones, ¿cuánto más hoy en nuestros días, amados hermanos? Entonces, con esto que estamos mirando en este mediodía, hermanos, vemos acá que estaban muy bien ellos. Pero no solamente eso, ¿sabe lo que tenía la Odisea también, esta ciudad? Y es porque más adelante vamos a ver, porque todos nos enfatizamos cuando Dios dice a través de Juan, como dice ahí, mira el versículo que estamos ahí en Apocalipsis capítulo 3, y dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Mira esta frase que voy a poner acá en cuanto a eso. Yo conozco tus obras. Dios, hermano, abre primero los ojos para que nos veamos en nuestra miseria. Amén. Y luego al Salvador en su gran bondad. Amén. Sabemos que acá el escritor no quiere comenzar diciéndole: mire, ustedes están mal. Hablemos primero de ese gran Dios grande, pero dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La otra riqueza grande que tenía la Odisea, hermano, ¿sabe qué? Tenían aguas termales. Creo que en Guatemala que le dicen aguas volcánicas, ¿no? Esa agua, digamos, era curativa. Entonces, alrededor de la ciudad, cuando el agua llegaba al centro de la ciudad, llegaba tibia. Pero a las orillas, un poco más distantes de la ciudad, las aguas eran calientes. Y es interesante eso. Eso hacía que mucha gente viniera de muchos lados. Y ustedes saben, donde hay esos lugares, ¿no? La gente va porque está buscando un bienestar y paga por ese precio. Entonces, con esto estamos viendo
que Dios tiene que usar la circunstancia de esta ciudad y de la propia iglesia, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira, no importa para Dios lo que haces. Acuérdate que esta carta va dirigida a los pastores, va dirigida a la iglesia. Lo más importante para Dios no es lo que haces, sino por qué lo haces. Si no te olvides esa frase, yo te la dejé marcada ahí. ¿Por qué lo haces? Y en 2 de Crónicas 25:2 habla de un rey. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, del Señor. Aunque no de perfecto, que dice, corazón. Entonces, aquí hay 7 iglesias que se mencionan. Mire la diferencia de la iglesia de Laodicea a la otra iglesia anterior, que estaba llena de amor. Esta es una de las iglesias que en este caso pudiéramos decir, hay gente que dice que estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. No nos atrevemos a decir eso, pero sí sabemos que estas iglesias existieron. Y posiblemente la palabra que estamos mirando en esta mañana, Dios nos habla en nuestros corazones. Entonces, volviendo al versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que dice fueses frío. Por eso, vamos a ver en primer lugar, hermanos, que Dios es fiel, hermanos. En segundo lugar, vamos a ver que Dios es verdad. Él va a resaltar acá en estos versículos. Y en tercer lugar, que Dios es omnipotente. O sea que Dios, antes de poder hablar a través de Juan, quiere darse a conocer o hacerle recordar, porque le recuerda: mire, si fuera frío, te puedes calentar. Pero si sos caliente, y ese es el otro lado, ¿qué ha pasado? Que ahora estás tibio. Eso es lo que está mostrando por la situación que estaba viviendo la ciudad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Volvamos al capítulo 3. Dice las Escrituras acá: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira lo que causaba, digamos, en las personas tomar agua tibia. Yo creo que todos los que estamos acá hemos tomado alguna vez agua caliente, o hemos tomado un té caliente, o hemos tomado un café caliente. Y uno lo puede pasar, ¿sí o no? Claro que sí, pero también hemos tomado algo frío. Puede ser un smoothie, puede ser un licuado hasta casi congelado. Pero tomar algo tibio produce, digamos, náuseas, produce que alguien vomite. Y Dios, mira hasta dónde lleva la situación, donde dice: yo conozco tus obras. O sea, este lugar, digamos, se sentía seguro que estaba bien, que no estaba mal. Y qué peligroso es eso. Pero para eso, digamos, note que el Señor tiene que dar a conocer quién es Él. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. ¿A quién va dirigida la carta? Va dirigida al ángel, a la iglesia de Laodicea. Pero dice ahora, ¿quién es el Señor? Y aquí dice el amén. En primer lugar, estamos viendo que el Señor es el amén. Cuando uno escucha la palabra amén, está diciendo que Dios es fiel, que Él va a cumplir sus juramentos. Él jamás va a fallar. Mire, qué interesante. Mire, vamos a ir no deje por favor Apocalipsis, vamos a ir a 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios después de haberle escrito una primera carta, pero los hermanos ahora estaban arrepentidos porque habían descuidado su vida espiritual. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios tiene poder y hace que el creyente vuelva a tomar ese calor espiritual, ese fuego espiritual que puede, hermano, hacer que pueda permanecer fiel al Señor. Mire 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en sí y en Él amén, por medio de nosotros, dice, para gloria de Dios. Note la palabra, porque todas las promesas de Dios son en sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, hermanos. Entonces, en todo sentido, hermano, el Señor se da a conocer a la iglesia de la Odisea y recordarle, hermano, en primer lugar,
que es un Dios fiel, que Él cumple sus promesas, que Él cumple sus pactos, que deberían preocuparse si tiene un Dios infiel, pero Dios es inmutable, es alguien que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay razón para poder llegar a una tibieza de estar recordando. Entonces, qué impresionante eso, hermano, porque, hermano, Dios es un Dios vivo. Mire San Juan 1:53. Hermano, hace unos días conversando con mi señora sobre este pasaje, con mi esposa, decía cómo este mensaje a la iglesia de la Odisea conmovió mi entraña, y digo, Señor, voy a compartirlo con mis hermanos acá que ven. Dice acá San Juan 1:51, dice la palabra, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recuerden, hermanos queridos, que Dios cumple su promesa. Mire, este versículo que acabamos de leer, hubo un hombre alejado de Dios llamado Jacob que le apareció Jehová y se manifestó y él no sabía que estaba ahí Dios con él. Amados hermanos, la iglesia de la Odisea es una iglesia donde aprendimos, hermanos, que estaban muy bien económicamente, tenían buena lana, no dinero, pero lana de las ovejas, ¿no? Tenían, hermanos, colirios, la gente venía para poder usar esas aguas calientes, pero ellos, como ciudad, a pesar de que habían dicho que no necesitan nada, Dios mira las cosas de diferente manera. Mire, vamos a ir una frase más acá, me gusta esto. Lo que ellos decían de sí mismos, ¿sabe lo que estaban diciendo? Había orgullo, había soberbia. En segundo lugar, ellos se sentían autosuficientes. ¿Quién es, hermano, quién es suficiente? ¿Quién es todopoderoso? El Señor, hermanos. Una exagerada autovaloración. Eso nos da a pensar en este mediodía que ellos se sentían valorizados por lo que tenían. Y usted sabe que el mundo hoy dice, mira, vos valés por lo que tenés. Pero ¿sabe qué? Eso dice el mundo. ¿Sabe qué? El Señor es dueño de todas las cosas. Él es aquel Dios fiel. Por eso estas riquezas que tenían ellos, tenían todo fértil, tenían grandes cantidades de ovejas, tenían una industria, tenían productos, pero estaban en un estado que dice de tibieza. Volvamos a Apocalipsis 3:17. ¿Cómo dice la palabra? Porque tú dices, yo soy, que dice rico. Ahora, algo interesante. Ustedes saben que esta carta no hubiera tenido que llegar a la iglesia de la Odisea si hubieran prestado atención bien a la carta de los Colosenses. Usted sabe que hace rato leímos Colosenses 4:16, que dijo, la carta que llega a la iglesia de los Colosenses, léanlo a los de la Odisea. Y la carta que llegue de la Odisea, léanlo a los Colosenses. Entre las 7 iglesias, aquí no aparece la iglesia de los Colosenses. Porque muchas veces es importante prestar atención, amados hermanos, escuchar la voz de Dios. En aquellos días, hermano, todavía no estaba la Biblia como la tenemos hoy en el mediodía que trajimos. En aquellos días leían la carta, era como una circular y la pasaban a la otra iglesia. Y así la pasaban a la otra iglesia. Pero la gente estaba atenta, así como hoy, en la hora anterior, se leyó el pasaje de Nehemías, que la gente, por leer la palabra de Dios y la actitud reverente, Dios quebrantó los corazones, trajo un despertamiento espiritual. Hermano, no hay otra manera que pueda producir eso que solamente Dios lo pueda hacer. No hay ninguna organización, no hay ningún grupo, no hay ningún método, no hay ningún poder adquisitivo que pueda producir, hermano, en este caso, o un fervor o una frialdad que no sea Dios. Porque solamente Dios produce todo eso. Pero lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea era una tibieza, dice la palabra. Note la palabra, hermanos. Estamos mirando en primer lugar la fidelidad de Dios, es el amén. Pero en segundo lugar, volviendo a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14, no dice solamente el amén, dice el testigo que dice fiel.
Cuando está diciendo testigo fiel, va acompañado con la otra palabra, dice verdadero. Y esto expresa que las promesas de Dios, Él ha sido un testigo fiel. Hace un momentito acabamos de hacer memoria del Señor. ¿Y qué hemos hecho memoria? De que Él terminó la obra, que Él nos retrocedió, que Él, aún llegando a la misma cruz del Calvario y sus discípulos habiéndolo abandonado y toda la nación menospreciando, el Señor en la cruz del Calvario, ahí dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias a Dios por esa fidelidad, porque Dios es verdadero, hermanos. Y mire lo que dice acá 2 Timoteo. Por eso nosotros con estas palabras de que Dios en primer lugar es fiel, pero ahora es verdadero, nos anima a poder replantear si hay una frialdad o si estamos en una tibieza. Vamos a ir por favor a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra fiel es Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, dice, reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede, dice, negarse a sí mismo, hermanos. En otras palabras, cuando está diciendo de que Él es fiel, que Él es verdadero, hermano, se comprende perfectamente, hermano, que es un testigo, hermano, que cumple lo que dice, hermanos. Qué maravilloso, hermano. Esto está hablando de la posición de Dios. Podés confiar en un Dios que no solamente, como acabamos de decir, es fiel, es verdadero. Ustedes saben que los laodicenses, hermanos, vivían en una ciudad idolátrica. Amados hermanos, hoy este mundo promueve dioses. Aún el creyente está tentado a ser dioses en su vida, que ocupan el lugar del Señor. Pero quiero decirte algo a través de este pasaje, hermano. Dios es fiel, Dios es verdadero. No hay razón para no pensar que Él nos pueda darnos el calor espiritual que nosotros necesitamos, hermanos. Pero la tercera cosa, mire, que se va a ver acá también, no solamente dice la Biblia acá en el versículo 14 que es el amén o el testigo fiel y verdadero. En tercer lugar dice acá que Dios es el principio de la creación. Esto si no lo leemos bien, ha creado que haya gente que no crea que Jesucristo es Dios. Lo vuelvo a volver a leer. Dice el principio de la creación de Dios. Cuando dice principio de la creación, no es aquel a quien Dios creó primero, sino como aquel que tuvo parte, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Mire Colosenses 1:15. Hoy en día vivimos en un tiempo donde no solamente los testigos de Jehová, anteriormente, hermano, cuando el apóstol Juan escribe acerca de aquellos falsos maestros, mire conmigo por favor este versículo acá que estamos diciendo en cuanto a Colosenses, antes de lo que voy a seguir diciendo. Dice la palabra de Dios así en el versículo 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando del Señor Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y de paso quiero decirle algo, no solamente es creador, dice, y Él es el ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si este mundo ha salido el sol, es porque Dios es el creador. En Él subsisten todas las cosas. Todo lo que está girando este mundo gira bajo nada menos la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, la omnipotencia de Dios. Eso le hace mirar claramente que Dios no solamente es fiel, es verdadero, es el principio de toda la creación. A través de la historia la iglesia ha sido atacada en este aspecto en cuanto a Jesús es Dios, pero Jesucristo es Dios porque Él no es solamente el primero, Él es el alfa y la omega.
Él es el principio y el fin. Entonces, va a haber grupos como lo había en el tiempo del apóstol Juan, cuando estaban negando que Jesucristo es Dios. Por eso se escribió la carta de 1 Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. Y aún en la historia de la iglesia, amados hermanos, hubo un movimiento llamado arrianismo, que también permaneció por siglos negando que Jesucristo es Dios, hoy en día conocido como los testigos de Jehová. Tenemos que estar despiertos y saber que Dios es fiel, que Dios es verdadero, y en tercer lugar, Él es el principio de la creación, es el principado, Él es el testigo. Volvamos de vuelta ahí, hermanos, a Apocalipsis capítulo 3. Sin embargo, hermanos, hay que ser honrado. Si el hombre hace lo correcto, motivado por razones equivocadas, muy pronto comenzará a hacer lo incorrecto. Hay mucha gente que hace lo correcto. Gracias a Dios que usted ha venido a la reunión. Esto es hacer lo correcto. Pero ¿cuál es su motivación? Dice, tanto el proceso como el resultado final son importantes para Dios. Creo que muchos de ustedes han ido a la escuela, o hay algunos acá que son de secundaria, que han nacido acá, han ido a la escuela. Pero había una frase que nos enseñaron a nosotros en algunas clases, dice, el fin justifica los medios. Le vuelvo a repetir, el fin justifica los medios. Aún los gobiernos piensan, bueno, no importa, digamos, el medio, la cuestión es que estamos bien. Pero dentro de ese medio hay corrupción, hay perversidad, hay engaño. ¿Sí? Hay personas que están pensando, bueno, yo estoy acá presente, pero durante la semana hay un medio, y ese medio, si no está Dios, no eres honesto en este aspecto. Por eso dice ahí, tanto el proceso como el resultado final son importantes para Dios, ya que el proceso es el que edifica y revela las actitudes. Entonces, ten en cuenta que Dios no podía ser engañado por la iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco quién eres, pero no te quiero avergonzar para hacerte sentir mal. Quiero recordarte que soy el Dios verdadero, que soy el Dios fiel, que soy el creador de este mundo y nada se pasa. Entonces, en el versículo 15 miramos que él enfatiza, no eres frío. Hermanos, esto es importante tener en cuenta, porque el mundo exterior, hermano, afecta. Yo no sé si todos acá son creyentes, pero si tú vienes a esta iglesia, qué bueno que has venido, pero la religión no te va a llevar al cielo. Pero ¿sabes qué? Cristo no solamente quiere salvarte, quiere despertar un fuego en ti. Por eso dice, por cuanto no eres frío ni caliente, siempre en todos los lugares ha habido gente tibia. Y sabe que el estado de tibieza indica que en algún momento era caliente esa persona, porque para haber estado tibio, pastor, tiene que haber sido alguien que estuvo caliente. No podía ser, digamos, de frío, puede pasar a alguien que está frío. Y cuando hablamos de alguien frío, significa alguien perdido, que está muerto en delitos y pecados, que está como el mismo hombre que ya llevaba 3 días muerto como Lázaro, pero escuchó la voz de Jesús y dijo, ven, Lázaro, sal fuera, porque Él es la resurrección y la vida. Pero si esas cosas todavía no han llegado a tu vida, querido amigo, Dios también está tocando la puerta de tu vida. Porque no solamente vas a morir físicamente, pero ahora que estás muerto espiritualmente, ya no hay una segunda oportunidad. La palabra de Dios habla claramente que un día se van a abrir los libros. Y esos libros van a ser libros de las obras. Y nadie puede justificarse delante de un Dios que ha puesto el remedio, el medio de salvación, por medio de la obra de Jesucristo, que Él derramó sangre preciosa, que murió y resucitó, que por medio de Él la salvación. Si tú te salvas, amigo querido, por otra manera, estás perdido. No importa qué religión tú tengas. ¿Sabe lo que significa la palabra religión? Significa sacrificio. Y nadie puede llegar con un sacrificio ante un Dios santo, porque el único quien pudo cumplir ese sacrificio y que es santo, es puro, sin mancha y resucitó al tercer día, es Cristo Jesús. Y Él te puede dar el perdón de pecado, te puede dar la vida eterna,
Eso no es religión, es algo personal, individual. Y nadie de nosotros podemos tomar esa decisión. Pero dice acá que estas personas no estaban calientes, sino que estaban tibias, dice el versículo 15. Mira esta expresión, me gusta acá, 2 Timoteo 4:10. Pero los tibios han llegado al alcance del fuego santo. Vuelvo a repetir, pero los tibios han llegado al alcance del fuego santo. Perdóname si estamos incomodando esta parte. Si estás tibio, Dios quiere volver. Acuérdate que Él es fiel. Acuérdate que Él es verdadero. Sí, acuérdate que Él es creador. Sin ser calentados por Él y hechos fervientes. Teniendo bastante religión para sosegar la conciencia. Uy, qué peligroso eso. Si tú no eres creyente, la religión te está callando la conciencia. Te está engañando a ti mismo. En una seguridad falsa, pero sin lo bastante para salvar el alma. Como le pasó a Demas. Demas andaba con Pablo en todos los viajes misioneros, participaba en actividades, pero no pasaba nada. Y después la carta de Timoteo dice claramente, pero Demas me ha abandonado. No solamente había abandonado a Pablo, abandonó al Señor, amando, dice, este mundo. Creo que esas cosas no están puestas por casualidad. Tenemos que prestar atención. Por eso el versículo 16, estamos en Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío. Amados hermanos, el Señor se dirige no solamente a la iglesia, se dirige al ángel, se dirige a mí también. ¿Por qué? Porque el ministro principal debemos orar por los pastores. No somos perfectos, hermanos. Somos responsables del rebaño. Algunos hermanos todavía me dicen, pastor, pero, ¿sabe, hermanos? Voy a hacer un paréntesis. En los viajes que he tenido los 3 últimos meses, hermanos, hay muchas iglesias sin pastores. Por esta pandemia algunos se han ido con el Señor. A nosotros mismos ya nos han ofrecido el pastorado en algunas iglesias. Pero en este momento estamos tratando de ayudar para que otros se animen a, si Dios te ha llamado, a capacitarte, prepararte para la obra del ministerio. Yo, hermano, en este momento, tal vez usted por respeto me dice pastor, pero un pastor, digamos, no es solamente el que se para en una plataforma. Un pastor es el que está a veces en un hospital. Un pastor es el que está en momentos cuando nace un bebé. Un pastor está cuando hay una enfermedad. Un pastor está ahí a veces 24/7 apoyando. Y hermano, eso es más que estar en este pasaje. Y necesitamos, hermanos, más de eso. Oremos por el pastor, oremos por más pastores, hermanos. Porque realmente, hermano, por eso dice acá que es el rebaño del Señor, hermano, y no solamente está amonestando a los miembros de la Odisea, pero mi preocupación es que dice el versículo 16, dice, te vomitaré, o te estoy vomitando, o estoy en este momento amenazándote, pero arrepiéntete. Hay solución. Miren, los médicos usaban, ¿sabe qué? El agua tibia para provocar vómitos en aquellos días. Entonces, las bebidas frías no era eso, ni las calientes, pero las tibias sí. Y eso es lo que estaba pasando. En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. Y aquí vamos a ver otros puntos, hermano. Tú dices que soy rico. O sea, mentalmente, en las palabras, te sientes enriquecido, te sientes jactancioso. Hermano, ¿qué clase de riquezas estaba refiriéndose la iglesia de la Odisea? Miren, vamos a leerlo, dice acá la palabra, pero tú dices que yo soy rico. En la iglesia a veces hay dos maneras de pensar en la riqueza. Algunos piensan riqueza material. Y cuando dicen, vamos, Dios te va a bendecir, estamos pensando en bienes materiales. Y no estamos diciendo que es mal que tengas provisiones materiales, lo necesitamos. Pero la iglesia de la Odisea no hubiera llegado a este extremo si esa carta, como dice ahí en la iglesia, ahí a los hermanos colosenses, esta carta que llega a los colosenses, léanlo a los de la Odisea. Y los de la Odisea, esas son las riquezas espirituales. Miren conmigo, por favor, al libro de Colosenses. Eso es lo que nos va a sostener, hermanos, con ese fuego santo.
que menciona de ser caliente por el Señor. Teniendo un Dios fiel, hermano, un Dios verdadero, el Dios creador, ¿cómo no caer rendidos? Dice la palabra del Señor aquí en Colosenses capítulo 1, y dice la palabra del Señor, versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué dice? Las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria. Qué impresionante, la esperanza de gloria. Si el Señor no es nuestra esperanza, entonces otras van a ser las riquezas. Pero el Hijo de Dios, hermano, sabe que se sostiene en las riquezas del Señor. Es lo que nos sostiene llegar al final, hermanos. Uy, hermanos, qué impresionante. Por eso volvamos de vuelta ahí a Apocalipsis, donde está diciendo, dice que ellos decían, yo soy rico. En segundo lugar, aparte de que son ricos, dice que no tienen ninguna necesidad, pero Dios sabe que aparte de que ellos miran de esa manera, es peligroso, hermanos. ¿Por qué es peligroso? Porque se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. El hermano Whisper decía esto. ¿Cuál sería la solución? Pagar el precio para conseguir verdadero. Dice el Señor que le está ofreciendo la solución en el versículo 18. Mira lo que dice el versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres, que dice, oro refinado. Entonces quiere decir que lo que ellos tenían no era verdadera riqueza. Quiere decir que lo que ellos pensaban que estaban firmes y estaban bien, el Señor puede ver que está. Mire estas cosas que Él enfatiza. Primero, se dice que ellos están enriquecidos. Pero ¿sabe lo que le dice el Señor? Ustedes no se conocen a ustedes mismos. Esta palabra, digamos, es más fuerte en una versión acá, cuando dice acá. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado. Acá la palabra sería, eres un desgraciado. Qué impresionante. O sea, nosotros pensábamos que estábamos bien y cuántas cosas nosotros hemos hecho en nuestra vida. Ahora mismo, hermanos, el mundo ha sido sacudido en estos 2 últimos años. Pero la iglesia del Señor todavía Dios no se la ha llevado, todavía estamos congregados, todavía estamos haciendo memoria del Señor como ustedes hicieron la cena del Señor. Pero un día ya no tendremos que pasar eso. Un día estaremos con el Señor para siempre. Pero mientras llega ese día, hemos sido probados. Ustedes han sido probados, hermanos, y hay cosas que uno dirá, ¿por qué hay otros que no han seguido? Porque tal vez las riquezas que ellos tenían eran como las de la Odisea. Ellos tenían sus propios pensamientos de cómo sostenerse en la vida cristiana, tenían su propia manera religiosa de cómo avanzar, pero nadie lo sabía porque Dios mira los corazones. Pero gloria a Dios que usted está aquí y no somos mejores por los que nos siguen. Es solamente por las riquezas del Señor, hermanos. Por eso, no solamente dice, eres un desgraciado, pero dice en el mismo versículo, miserable. O sea, en otras palabras, eres digno de lástima. ¿Por qué? Porque tú dices, no tengo necesidad de ninguno. Mira, eres ciego, dice. No, imagínense, ellos tenían la corta vista cuando ellos tenían el polígono. Qué triste. Mira, el doctor Weber dice esto, hermano. El Señor le ofrece la solución, pagar el precio para conseguir lo verdadero. Oro refinado en fuego. Esto sugiere, hermanos, que la iglesia va a tener que pasar por una persecución. Si usted está al tanto en las noticias de este país o del mundo completo, la iglesia va camino a una persecución, amados hermanos. Usted sabe que mensajes como, por ejemplo, ideología de género, si se da en el púlpito, te censuran hoy en día. Si tratas de hablar matrimonio igualitario, te tratan de bloquear. Tratás el asunto de homosexualidad, son una persona que odias. Y sabes que va a llegar un día que en tu trabajo, ¿no?, te van a exigir cosas que van en contra de los principios morales de Dios. Ya no tan solo venir a la iglesia, sino en tu propio trabajo, en la propia universidad, en la propia escuela.
Y se va a ver, digamos, qué clase de riquezas tenemos como hijos de Dios y si estamos dispuestos a seguir al Señor, que Él ha sido nuestro testigo fiel y verdadero. Y decía el hermano Wilson, terminaba diciendo, no hace que el pueblo de Dios examine sus prioridades más rápido que el sufrimiento. Todos nosotros hemos pasado pruebas, pero estamos tratando, hermano, no mirar quién tiene la culpa. Señor, ¿en qué me estás hablando? En esto que me has detenido, que me has parado. La iglesia de la Odisea estaba muy activa y pensaba que estaba bien, pero el Señor le dice, mira, versículo 18, pero yo te aconsejo. Mira, esta palabra consejo le está diciendo, mira, para haber llegado a donde estás, gente te ha aconsejado hacer riquezas. ¿Cómo no puedes escuchar al verdadero que tiene la riqueza, que es el creador de este mundo, que es el alfa y la omega, que es el testigo fiel, que es el verdadero, que no es como los demás dioses? ¿Cómo no podés prestar atención? Versículo 18 dice, recibe mi consejo, para que realmente estés dispuesto. Me llama la atención, hermano, esta palabra de recibir consejo, porque no sé si acá tengo un breve video que quisiera mostrarlo para ir acercándome al final. El sentido que tiene escuchar la voz de Dios. Porque el título de este mensaje, dijimos claramente, hermano, es si alguno oye mi voz. O sea, tal vez vos estás escuchando y Dios te tiene en cuenta. Pero mira, me gusta esta expresión porque es la palabra que nosotros vemos en los salmos que dice Shema. ¿Qué significa Shema? Oye Israel, oye, Jehová Dios es uno. Eso es algo que repiten los judíos en el judaísmo continuamente, hasta el día de hoy. Debemos orar por la nación de Israel para que venga el conocimiento del Mesías. Pero sin embargo nosotros podemos estar ahora mismo escuchando este corto mensaje, pero tú estás luchando con oír el consejo de Dios. Dios está dando la solución. Y bueno, nota este breve video, y a veces se lo puede escuchar en el sentido que está queriendo decir. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea, y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que es Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan.
Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son dos lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando, o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea, Shema. Si entendemos, digamos, el sentido, cómo el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea a través del Antiguo Testamento, esta mañana el Señor nos está dando una oportunidad más. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Sé pues, que dice, celoso y arrepiente. Nosotros pensamos en estos momentos que, bueno, Dios me va a castigar. Pero ¿sabes qué? Si nosotros no somos disciplinados, somos eximidos de ser hijos. ¿Y a quién no se disciplina? Aquel que no es hijo. Amén. Y si en este caso tú no eres un hijo de Dios, la Biblia dice claramente que el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces el llamado para ti es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Estimado hermano, el Señor nos llama hoy a hacer un paso de fe. Dice el versículo que estamos mirando, 18, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues, que dice, celoso. Y esta palabra es algo que debemos ser habituales. No es solamente en estos momentos, sino en todas las áreas de tu vida. Y dice, arrepiéntete, algo que no es solamente en estos momentos, continuamente, porque fallamos al Señor. Pero recuerda que esta es una iglesia. Y en el versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amados hermanos, si alguien toca la puerta, ¿cómo nosotros responderíamos? Algunos tal vez mirarían por la ventana, pero en aquellos días no había puertas como las que tienen un agujerito y miramos si hay alguien, si hay alguien que me va a vender, no lo voy a atender. Pero sabemos, hermanos, que esta era una iglesia donde podemos decir que el Señor es el centro principal de su vida. Pero en la realidad es que ellos habían adoptado que se sentían ricos, que se sentían bien, que tenían sus riquezas, que no eran espirituales, y ahora estaban en estos momentos mediocres y les llama al arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No le tengas temor al Señor, hermano querido. Porque acuérdate que acabamos de ver que Él es fiel y verdadero. Él es el creador. Y dice, si alguno oye, esto es un llamado irresistible que nos está llamando a nosotros. Posiblemente tú estás viniendo, pero como te decía hace un momentito, pueden venir más persecuciones, más circunstancias. ¿Qué es lo que te va a sostener si no son las riquezas de Cristo? Por eso dice, entraré a Él. ¿Se acuerda lo que pasó con Zaqueo? Zaqueo dice claramente que el Señor le dijo, hoy voy a estar en tu casa. Y el Señor entró. ¿Sabes qué es importante en el tiempo antiguo para cuando alguien venía a comer a tu casa? Era alguien de confianza. Y el Señor Jesucristo dice que Él está tocando la puerta de la iglesia. Pero dice, si alguno, no dice solamente la iglesia, si alguno oye la voz, ¿cuál será la respuesta en estos momentos? Tal vez tú lo dejarás para mañana, pero dice, mañana es el día cuando trabajan los ociosos. Los necios se arrepentirán. Mañana es el hoy de Satanás. No le importa cuán buenas resoluciones adopte ahora, ya, siempre que sean para mañana. Tal vez Dios ha tocado tu vida y no quieres vivir en la mediocridad. Él te está dando la respuesta. ¿Qué dice? Compra de mí oro refinado. Me gustó el pasaje que el hermano usó acá, el pastor, cuando el mismo Señor le habló a los hermanos de Maú en Lucas 24.
que dice no ardía cuando él abría las Escrituras? Amado hermano, si usted está escuchando la voz de Dios, ¿qué quiere que vuelva a arder en su corazón? Amén. ¿Algo emocional o la palabra de Dios? No hay otra cosa que pueda arder tu corazón. Yo te pudiera decir, ve a servir al Señor, sigue sirviendo, pero si no eres honesto y no estás dependiendo de aquel que tiene el verdadero oro, las verdaderas riquezas espirituales, entonces, ¿sabe lo triste de esto? Dice que Dios lo ve no solamente pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe qué peor vergüenza es en aquellos días haber estado desnudo? Pero ¿sabe qué? ¿Cuánto más Dios nos ve a nosotros? Cuando Él dice, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado, dice, y va a ver que dice vestiduras blancas para vestirte. Por eso esto nos debe preocupar, porque nosotros no somos más espiritual por estar en este momento acá. ¿Sabes por qué estamos acá? Por las riquezas de Cristo, hermanos. Por la fortaleza espiritual de Él. Pero si tú eres alguien que hace un juicio sobre alguien, que yo soy más fiel que otro, sé honesto si realmente estás comprando el oro refinado de Dios o estás tratando de engañar a los otros. Un día vas a estar en la mediocridad y es peligroso. Por eso dice la palabra en el versículo, compra de mí oro refinado, pero también vestimentas para que no se descubra la vergüenza. Y dice que consigas el colirio. Imagínate pedirle a alguien que tenía la riqueza del colirio. Pero ¿sabes qué? Este colirio no era cualquier colirio. Era el colirio que le iba a ayudar a ver la vida cristiana desde una perspectiva, no de este mundo, sino espiritual, bíblica. Y sabe que Dios da un aliento para que nosotros salgamos hoy de este lugar sabiendo de que Dios nos da la oportunidad. Dice que Él va a entrar y va a cenar con nosotros. Y Él conmigo. ¿Por qué no volvemos de vuelta, hermano, a ese momento que se nos abre la Escritura? Porque dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos queridos, qué privilegio estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Él ha pasado lo mismo que tú y yo hemos pasado en este mundo. Y Él se compadece y no le está diciendo a la iglesia de la Odisea que no tiene el remedio. Dice, si es verdad, yo conozco lo que sos, pero sin embargo, todavía soy ese Dios fiel, todavía soy ese Dios que soy el creador, soy ese Dios verdadero. Y mira, aquí está la solución. Escucha el consejo que te doy. ¿Qué vas a hacer? ¿Continuarás así? ¿O vendrás al Señor en estos momentos y responderás para que Él pueda traer ese ardor en tu corazón a través de su preciosa palabra? El Espíritu Santo está tocando tu corazón. Te invito a que oremos en este momento, antes de irnos de este lugar. Le pidamos al Señor que haga una obra en nuestras vidas y que no pasemos, por ejemplo, yo sé que a veces se hacen invitaciones, pero estas que no sean invitaciones nomás como una rutina, sino como una necesidad espiritual, porque tal vez me he estado engañando a mí mismo, pero nadie lo sabe, pero Dios ha descubierto a través de la iglesia de la Odisea que justamente yo necesito justamente ir al Señor y tomar ese consejo y comprar ese oro refinado. Mientras estamos ahí orando, algunos ya están ahí rogándole al Señor. Quisiera preguntarte, amigo mío, que vos estás sin Cristo. ¿Por qué esto que toca la puerta del Señor también en tu corazón mismo? Acuérdate que el Señor dice, si alguno oye mi voz, querido amigo que estás sin Cristo, tal vez es la primera vez, la segunda vez que viene a la iglesia. ¿Estás preparado para enfrentar la eternidad? ¿Cuánta gente está falleciendo hasta en estos últimos días? Pero sabemos que todos vamos a partir a la eternidad. ¿Tienes la seguridad de encontrarte con Dios? El Antiguo Testamento dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? Mira cómo Dios miraba a la gente de la Odisea. Ellos decían que eran ricos. Mira, tu religiosidad no te va a salvar, tus buenas obras no te van a salvar, todo el esfuerzo que tengas en una religión no te va a salvar. Es Jesucristo, quien murió por ti y derramó sangre preciosa. ¿Quieres abrir la puerta de tu vida, amigo? Y que Él hoy sea tu Salvador, aquel que te puede dar perdón de pecados y vida eterna y hacerte una nueva creación porque eres el Creador. Ahí donde está, levanta tu mano. Si tú no eres todavía salvo, tú no eres un hijo de Dios.
Y si levanta la mano, te vamos a explicar con la palabra de Dios cómo Dios te ama y Él quiere que no termines condenado, sino salvado por Él. ¿Habrá alguien acá? No se vaya como ha venido. Habrá alguien acá, tal vez sea un joven, un adolescente. Usted no sabe, tal vez sea el último mensaje que usted oiga y ya no hay una oportunidad. Mientras usted está pensando, no deje pasar porque mañana puede ser tarde. Amado hermano, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su fervor, su calor por el Señor? Tal vez en algún momento si era eso una realidad, pero algo, digamos, te llevó a que ahora estés tibio. Y tal vez se te ha preguntado en muchas ocasiones cómo estás y has negado y te decís que estás bien. Acuérdate de los hermanos de la Odisea. Ellos pensaban que estaban bien, pero el Señor habló a través del apóstol Juan y le dijo: mire, tú tienes riquezas, todo eso, pero realmente nada te llena, no te satisface. Compra de mí el verdadero oro, compra la verdadera palabra que te puede dar consuelo, te puede dar fortaleza espiritual, seguridad, ánimo en las tribulaciones. Y si usted es hermano, que usted está luchando en la fuerza, ¿por qué no sale del asiento y le dice: Señor, ayúdame a poder en estos momentos, porque has tocado mi corazón arrepentido, rendir mi corazón a ti? Yo ya soy salvo, pero hay áreas en mi vida que no he rendido como debe ser. Tú me estás invitando, como dice, no para pelear conmigo, sino como dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te va a dar el alimento espiritual para que vuelva ese fervor por el Señor. Cuando tengas que ir a trabajar, cuando tengas que estudiar o tengas que hacer las cosas de la semana, el Señor va a ser el fervor en todo aspecto, más allá también de venir a servir en la iglesia. Vas a ser el testimonio para la gloria de Dios. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Y solamente quien va a poder vencer, hermano, es el que escucha el consejo de Dios. Escucha que compre el oro refinado, compre esas vestiduras blancas. Nosotros no estamos haciendo buenas cosas para quedar bien con los hombres. Él es nuestra vestidura, hermanos. Somos representantes del carácter de Cristo en esta tierra. Por la gracia de Él, hermano, no se descubre lo que somos. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado y nos ha aceptado tal como somos, porque hemos arrepentido con Él. Él nos pone, dice, le pone el colirio en los ojos para que veamos. Hermanos, todavía hay muchos caminos por correr en la vida cristiana. Y es mejor ver a Dios en todos los aspectos. Él es el creador, Él es el principio, Él es el amén, es el testigo fiel y verdadero. ¿Cómo no mirar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas para ser vencedor por medio de aquel que nos amó? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y algunos han pasado, han orado acá. ¿Por qué no cae de rodillas ahí en tu silla también? No estamos para impresionar a mí o a nosotros. Tú sabes que el Señor tiene el mejor consejo, tiene la mejor palabra para que seas ese creyente que arde por el Señor, que realmente puedas tener ese calor espiritual con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio. Sigamos orando. Y si hay alguien acá en esta mañana que usted todavía no es cristiano y en estos momentos se da cuenta que no hay otra solución a su salvación que Cristo, venga acá y ábrele la puerta de su vida. No se vaya como ha venido. Acuérdense que la religión engaña su conciencia, pero Jesucristo es verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios el Padre si no es por medio de Jesucristo. Sigamos orando. Siga orando, dígale: Señor, gracias por lo que hemos escuchado esta mañana.